Hola, soy Andrés Felipe García. En el video 2 del módulo 1 responderemos y aprenderemos sobre la pregunta ¿quién, cuándo, dónde y cómo se aplican los primeros auxilios psicológicos? También aprenderemos qué hacer y qué no hacer respecto a los primeros auxilios psicológicos. Daremos algunas recomendaciones de primera escucha y responderemos otra pregunta que es ¿cuándo y en qué contextos aplicar los primeros auxilios psicológicos? ¿Quiénes pueden aplicar los primeros auxilios psicológicos? Ya lo habíamos abordado de una manera muy sencilla y muy sutil en el primer video. Los primeros auxilios psicológicos o las urgencias psicológicas, como lo encontramos en algunos textos, no requieren profesionales de la salud mental. Se necesita gente sensibilizada en el tema que tenga la capacidad de escuchar y de actuar para crear un ambiente de seguridad y de esperanza. Esto con el objetivo de controlar las emociones de los afectados en ese momento, que ya lo comprendimos y ya lo aprendimos. ¿Afectados por qué? Por desastres naturales, desastres antrópicos y situaciones que generan trauma a nivel psicológico. ¿Cuándo aplicar los primeros auxilios psicológicos? Cuando las personas después de vivir eventos estresantes presentan reacciones físicas, cognitivas y emocionales. ¿Cuáles son esas reacciones físicas, cognitivas o emocionales? Dentro de las reacciones físicas podremos encontrar síntomas como fatiga, cansancio, que se pueda incrementar también el ritmo cardíaco, agresión física, o sea, que la persona intente agredir físicamente a otra persona, que el cuerpo empiece a hiperventilarse o incluso a sudar. También tenemos otras reacciones físicas como el cambio de apetito, sea porque haya un deseo por comer bastante o por el contrario se reduzca el apetito precisamente. También podemos encontrarnos como reacciones físicas que haya un encogimiento de la garganta, del pecho o incluso hasta del estómago. Y por último, otra reacción física puede hacer que algunas enfermedades que ya padecía la persona pudiesen cronificarse, enfermedades como la diabetes, la presión alta, entre otros. Las reacciones cognitivas, que a propósito, la cognición es todo lo relacionado con la capacidad de pensamiento que tienen las personas. Dentro de estas reacciones encontramos, en el caso de que alguna persona haya vivido una situación estresante o traumática, se muestre confundida o desorientada, que presente dificultad para tomar opiniones o incluso para tomar decisiones, que presente sueños en donde el evento se vuelva a revivir, como son las pesadillas, que también haga cuestionamientos a las creencias espirituales, no solo las propias, sino las de las otras personas, que haya preocupación por el desastre, o sea, que la persona piense que en algún momento volvería a ocurrir el evento que le causó esta situación. Otra reacción cognitiva es que tienda a tener pensamientos desordenados como cuáles, que la persona se le dificulte situarse en tiempo presente y que su narrativa muestre que está hablando excesivamente del futuro o incluso esté hablando excesivamente del pasado. Otra de las reacciones cognitivas es que la persona presente problemas para concentrarse, para recordar cosas que antes solía recordar con facilidad. Y por último, aunque hay muchas más, otra reacción cognitiva es la preocupación por detalles insignificantes, que incluso podrían estar asociados más a la vida cotidiana que al evento que precipitó la situación traumática. Dentro de las reacciones emocionales, que a propósito pueden ser bastantes, podemos encontrar que haya una sensación de depresión o de tristeza, que la persona se sienta culpable y dude de sí misma. También podemos encontrar que en este tipo de reacciones emocionales, que la persona se siente irritable, enojada, que incluso muestre resentimiento hacia otras personas, que tenga cambios impredecibles del estado del humor, como por decir, que en el estado presente se encuentre o por lo menos se observe que está feliz, pero que de un momento a otro y de manera abrupta
cambie su emoción a un estado de tristeza o incluso pues de manía. Otra reacción podría ser la ansiedad, el miedo, que incluso tenga problemas para dormir, que también este problema para dormir podría ser parte de las reacciones físicas, que tenga una sensación de desesperación, de desesperanza y que llore con facilidad. ¿Qué hacer y qué no hacer en el caso de aplicar los primeros auxilios psicológicos? De manera sencilla se puede decir que unas veces la persona lo único que necesita es que la escuchen. Sin embargo, muchas otras veces pueda necesitar que las personas necesiten una orientación un poco más especializada e incluso pueda necesitar no solo que tengan una sesión de primeros auxilios psicológicos, sino que tengan la necesidad de que una persona ya digamos, con una especialización porque tenga una profesión específica en la salud mental, pues la atienda. Dentro de los componentes de los primeros auxilios psicológicos, o sea, los temas que deben abordarse y las acciones que deben abordarse para poderlos aplicar de manera adecuada, encontramos 7 componentes. El primer componente es realizar el primer contacto, y en este primer contacto se invita a la persona a que hable. En este primer contacto, si es posible, se puede tomar de la mano a la persona o si la persona lo permite, se le abraza. El segundo componente es que la persona que esté aplicando los primeros auxilios psicológicos analice el problema de manera inmediata, pero también logre analizar y examinar cuáles son las consecuencias hacia el futuro. El tercer componente tiene que ver también con una capacidad de la persona que está aplicando los primeros auxilios psicológicos y es la de analizar las posibles soluciones a la situación de estrés y de trauma que está viviendo la persona que requiere de los primeros auxilios. El cuarto componente es ejecutar de manera concreta acciones que ayuden a la persona a superar la situación de estrés. El quinto componente es dar seguimiento, si es posible restablecer las redes de apoyo de la persona, procurar mantener un seguimiento a esa persona que lo requiera y si es posible remitir a un profesional que atienda a la persona, esto sí, si requiere una atención un poco más especializada. El sexto componente es el relacionado a la capacidad de apoyo que pueda tener la persona que aplica los primeros auxilios psicológicos a la persona, a orientarla a que tome decisiones a corto, mediano y largo plazo. Esto tomando en cuenta que tras un evento que desborda la capacidad que tiene la persona para afrontar las situaciones emocionales, pues es muy frecuente que la persona se sienta estancada. Por eso la importancia, y es el que señala el sexto componente, de que la persona que aplica los primeros auxilios psicológicos tenga la disponibilidad también de orientar a esta persona frente al asunto de la toma de decisiones. Y el séptimo componente es el relacionado con brindar la información, tomando en cuenta que quien aplica los primeros auxilios psicológicos en algún momento se tendrá que ir del lado de la persona que requiera los primeros auxilios psicológicos. Por eso, quien los aplica, pues puede brindar información de qué otros profesionales, qué otras entidades, qué otras instituciones pueden también tener un acompañamiento, como lo pueden ser las enfermeras, como lo pueden ser los mismos colegios, como lo puede ser también las alcaldías, entre muchos otros actores relevantes. Hemos hablado un poco de qué es lo que se debe hacer, sobre todo el señalado en los componentes. Sin embargo, es importante también tomar en cuenta qué no hacer en el caso de aplicar los primeros auxilios psicológicos. El primero, o lo primero que no se debe hacer, es contar su propia historia. A veces caemos en el error de que cuando alguna persona está viviendo una situación traumática o que está en crisis, pues solemos contarles nuestras propias historias y los recursos que hemos utilizado para superar las circunstancias. Sin embargo, esto resulta un error al momento de aplicar los primeros auxilios psicológicos porque no todas las personas
contamos con los mismos recursos para afrontar las situaciones de trauma. Lo segundo que no se debe hacer es no dimensionar todo el contexto del problema. Muchas veces, por querer minimizar algunas situaciones y ayudar a precipitar que la persona logre salir de las circunstancias de manera más apropiada y más rápidamente, pues también se puede caer en el error de no analizar todo el contexto, sino solo tener una dimensión de túnel, y esto lo que hace es evadir algunos factores que puedan ser de riesgo al momento de agravar la situación de la persona e incluso de ejercer complicaciones ante un posible trauma o estrés postraumático que se pueda vivir. Lo tercero que no se debe hacer es obligar a la persona a tomar decisiones que pueda tener complicaciones a largo plazo. Lo cuarto que no se debe hacer es brindar promesas que no se van a cumplir, como por ejemplo, de que se va a seguir haciendo un acompañamiento cuando la persona que aplica los primeros auxilios psicológicos no lo podrá hacer, sea por asuntos personales o incluso profesionales. ¿En qué escenarios, en qué contextos se pueden aplicar los primeros auxilios psicológicos? De ello ya hemos abordado en algunos de los ejemplos, como en los hospitales, ante la muerte de un ser querido o ante una noticia de una enfermedad. En los colegios, ante el fallecimiento del familiar de un compañero o también ante desastres naturales. En las universidades, ante crisis por el rendimiento académico o por el estrés que pueda estar viviendo el estudiante ante situaciones más personales. En instituciones que trabajan directamente con el Estado, en situaciones como puede ser suicidios, como lo puede ser también atentados, entre otras tantas situaciones que se puedan presentar. Muchas gracias por ver este segundo video. En el próximo abordaremos cómo implicar a la familia en la aplicación de estas técnicas. Muchas gracias.